Si te preguntas qué derechos tienes al firmar un documento, al ir al banco, al viajar en transporte público o al acudir al médico, estás en el lugar correcto. Esto es Contrato Legal. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Contrato Legal, el espacio donde hablamos de derecho de una manera clara, cercana y útil para tu vida diaria. Les saluda Irma Oliva y es un gusto acompañarles a través de Vive FM, transmitiendo para todo el estado de Nuevo León y enlazando con las distintas estaciones para llegar a donde ustedes están. Tenemos nuestro WhatsApp para que se puedan comunicar con nosotros a través del 81 35 94 76 96 y recuerden que estamos en Cadena Vive FM y se escucha en Anáhuac 103.3 FM, Sabinas 89.5, Cerralbo 100.7, Montemorelos 97.7, en Linares 103.3, Galeana 93.7, Doctor Arroyo 96.5, Mieri Noriega 93.1, General Zaragoza 93.3 y Arranberry 101.3. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Contrato Legal. En Contrato Legal ponemos el foco en tus derechos como ciudadano, consumidor, trabajador y persona. Este es el tema del día. Hoy abordaremos un tema que nos toca a todas y todos porque no es solo cuestión legal, sino también humana. Los derechos de las personas adultos mayores, qué derechos tienen, qué hacer si son vulnerados y cómo podemos contribuir a un envejecimiento digno y respetuoso. Para hablar de esto nos acompaña una invitada muy especial, amiga mía, la doctora Mirnaelia García, directora del Instituto Estatal para las Personas Adultas Mayores, con quien tendremos una conversación clara, directa y muy útil. Quédate con nosotros porque este tema no es del futuro, es del presente. Le damos la cordial bienvenida a la doctora Mirnaelia García. Muchas gracias por estar aquí, doctora. Qué gusto saludarte. Gracias por la invitación, de veras. Es muy interesante, contrato legal. Así es. O sea, pero además este trato humano. Así es. Qué honor tener esta gran oportunidad de compartir con ustedes un tema del presente, como Así bien es. dijo la doctora Irma Oliva. ¿Por qué del presente? Porque ya somos el 14% de la población a nivel nacional, los adultos mayores. La persona adulta mayor, fíjense, es aquella persona que tiene más de 60 años. Entonces la ley así lo regula, así lo establece. Y bueno, el IEPAM, que tengo el honor de veras y en toda mi entrega, tiene por objeto promover el envejecimiento activo y saludable de todas las personas mayores y la búsqueda del bienestar. Yo creo que esa es la parte más importante del instituto. Así es. Yo por eso te agradezco mucho que estés aquí porque yo sé el trabajo que esto ha implicado por medio de tu dirección, llevarlo a cabo y tratar de todo lo que son las políticas públicas, claro, llevarlas al ciudadano. Entonces yo creo que empezaste por un tema muy importante, ¿quiénes son considerados adultos mayores? Así ya estamos algunos, pero a mí me encanta decirles, y yo creo que las personas que nos escuchan, las personas mayores del mañana. A ver, ¿quiénes son? Aquí veo algunos, ¿verdad? O sea, las personas adultas del mañana, y lo cual queremos que la ciudad sea amigable para las personas mayores. Entonces, una ciudad amigable para las personas mayores es amigable para todas las edades. Queremos entonces, fíjate que esto es un compromiso muy importante de estar adheridos a la red global de ciudades amigables para las personas mayores. Y bueno, 60 años es lo que la ley en México regula. Ya pertenecemos a este grupo etario. Eso me gustó. Fíjate que normalmente nosotros no dimensionamos en las edades tempranas que vamos a llegar a ser adultos mayores, si Dios quiere, y ojalá y así sea. Nuevo León es el primer lugar en la esperanza de vida.
El promedio de esperanza de vida es de 79 años en Nuevo León y somos el primer lugar. Tenemos la más alta esperanza de vida de la República Mexicana. Y esa parte es muy importante, prever a futuro, cómo podemos envejecer de alguna manera directo así, cómo podemos tener un envejecimiento digno y respetuoso. Ah, no, ¿verdad? Así es. Nuestro trabajo en el IEPAM es cambio cultural. Así es. Entonces, ahora con la nueva longevidad y con el hecho de que vivimos más años, trae como consecuencia que estemos ocupándonos, fíjense cómo no dije preocupándote, no, así sino es, ocupándonos sí. de nuestra alimentación, Uh-huh. nuestra activación física Uh-huh. y nuestros ejercicios cognitivos y la convivencia. Estos elementos nos ayudan mucho a fomentar el bienestar, el autocuidado. Entonces, para que nos permita después ser personas autosuficientes. Independientes y autónomas. Así es. Hay un término muy interesante que se separa de ciclo de vida a el curso de vida. El volante de mi vida lo llevo yo. Uh-huh. Fíjate nomás qué maravilloso, ¿verdad? Esta autonomía. Sí. El volante de mi vida lo llevo yo. Las decisiones, yo soy la persona que las toma. Entonces, en esta etapa maravillosa que nos toca vivir como persona mayor, es muy importante nuestra buena alimentación, nuestra activación física. Las personas que ahorita están en silla de ruedas, que puede ser de manera temporal o definitiva, también tener activación. Algo de activación física. Así es. Porque eso les va a permitir a la larga tener esa soltura, poder decidir, ¿no? Así es. Fíjate, tocaste un punto muy importante. Hablar de lo que son quiénes y cómo están ubicados los adultos mayores, vamos a caer en una perspectiva de carácter social, pero ahora tendríamos que ir a lo que contrato legal B, que es precisamente los derechos de ese sector de la población, porque si lo ves desde una perspectiva general, como lo decía anteriormente, cambiar paradigmas, creo que no está tan bien visto o analizado ¿cuáles son los derechos de esas personas adultos mayores? Fíjate que los derechos son los derechos que todas las personas debemos de tener, y además el derecho a la salud, pero con una atención especializada. Yo debo de ser atendida por un geriatra Uh-huh. y también por otro profesional que es el gerontólogo. Okay. Fíjate la diferencia entre geriatra y gerontología. Gerontología ve todo lo relacionado a las personas mayores, a excepción de la medicina. Entonces, hay gerontología sociológica, gerontología jurídica. Entonces, es todo el entorno, arquitectura gerontológica. Todo el entorno que debe de estar visto con visión, con enfoque, con perspectiva de persona mayor. Eso entonces, es muy importante. Bueno, a eso tengo derecho. Sí. Tengo derecho a mi libre tránsito. Tengo derecho a una vivienda digna, adecuada. Uh-huh. Así, en donde el sanitario no esté en uno de los pisos nada más, sino en ambos pisos, porque tengo riesgo de caída por venir corriendo, o si no, una afectación de salud. Uh-huh. Entonces, por aguantarse. Lo que me dices son las adecuaciones, obviamente que tienen que tener los espacios para recibir a las personas. Tengo derecho a la plena participación. Uh-huh. Tengo derecho, entonces, a una vida libre de violencia. Esa parte me interesa mucho. Ahorita, si quieres. Sí. Y entonces, tienes derecho a utilizar los espacios públicos que deben de estar preparados en un área para las personas mayores. Entonces, se fijan cómo tenemos una serie de compromisos en donde las instituciones privadas, la academia y las instituciones públicas, uh-huh. y en este caso, bajo los indicadores
del programa estatal gerontológico Así que es. tenemos en el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores. Tenemos que todos y todas somos corresponsables de que las personas mayores vivan Ujú. en la búsqueda del bienestar. Del bienestar. Precisamente ese era mi otro punto. Si nosotros vemos todos los aspectos que estás comentando ahorita, ¿cuáles serían los instrumentos jurídicos con los cuales regulamos ese punto? No. Porque ahí sería la siguiente pregunta. ¿Se cumple? Ahí va, Tal, muy con buena todos esos pregunta, elementos? muy buena pregunta. Ahí diríamos, ¿cuál es el marco normativo? Fíjense, la Convención Internacional de protección de los derechos de las personas mayores. El nombre correcto es persona adulta mayor o adultos, personas mayores. Mayor. Yo le quisiera decir adultez, para que no se escuche tan fuerte, pues, porque bien. muchos ya estamos Lo en que esa no edad. es bueno decir, y es edadismo, ahorita Ajá. me voy a si se cumplen o no, es ruca, vejete. Sí. Fíjense, Viejo. tercera edad, Ajá. también tercera edad, si bien es cierto, no es un término tan fuerte, es 1, 2, 3 y ya. Entonces, estar pensando ya, soy de la tercera edad, o sea, estoy en el brinco al ya. No es bueno. Psicológicamente. ¿Ok? No es bueno, entonces, eso no. Entonces, viejita, mirnita. Sí, se escucha No. mucho. Entonces, es Sí. abuelita. Sí. No, ¿por qué? Porque no todas las personas mayores son abuelos. Y no todos los abuelos y abuelas son personas mayores, porque tienen menos de 60. Sí. Entonces, Totalmente. ahora, ¿se cumplen con los derechos? Sí y no. Ok. Ok. ¿En qué casos sí, en qué casos Ok. no? De acuerdo a tu experiencia, porque obviamente tienes manejando esto mucho tiempo. Esto tenemos algunos indicadores que vamos Ujú. avanzando. Entonces, sí tenemos ahora la oportunidad, por ejemplo, de que todas las personas, las mujeres de 63 reciben una pensión universal. ¿Recuerden? Sí, sí. La pensión universal es para todas y todos. Claro. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí. ¿Por qué digo eso? Porque el IEPAM se preguntó hace 2 años, las personas privadas de la libertad mayores de 65, los hombres, mayores de 63, las mujeres, ¿reciben la pensión universal? Y hicimos las gestiones y llevamos el 70%. Nuevo León es la única entidad federativa donde se han hecho. Que sí se Y ese proyecto es precisamente liderado por el IEPAM, pero no hubiera podido hacer realidad si no hubiéramos tenido la colaboración importantísima de Faro en el camino. Muy bien. Contrato legal, Contrato legal. contrato humano, Así es. contrato de verdadera inclusión, no nada más atención, sino inclusión. Si tú te das cuenta, hablas de inclusión porque tenemos el antecedente de que no hay esa inclusión como tal, al contrario, hasta cierta edad existe la exclusión Por el edadismo. no directa, pero por el edadismo. ¿Ok? Así es. El edadismo es esta discriminación silenciosa, invisible, por la edad. Así es. O sea, ya no encuentras trabajo porque creen que no tienes las habilidades ni la misma energía. Y yo quiero que tengamos la plena conciencia de que las personas nos podemos proponer lo que necesitemos y lo vamos a lograr. Y como todas las personas, unas nos cuesta más trabajo aprender inglés, a la otra le cuesta más trabajo hacer manualidades, conforme los dones que Dios nos ha dado, pero todo lo podemos desarrollar. Así es. Todo. Y yo creo que la parte importante de esto, que yo considero que hay tradiciones que no lo admiten, es la experiencia. Totalmente. Si tú hablas de experiencia y hablas de un joven menor de 60, va a ser muy diferente a la que tengo un mayor de 60. A lo mejor no tienes la misma agilidad mental, pero sin embargo tienes
la sabiduría que los años te han dado. Pero el cuerpo humano es tan maravilloso que todo podemos buscar desarrollar. Y entonces, y yo quiero decirles que la ONU está muy preocupada por el envejecimiento y la nueva longevidad. Uh-huh. Vamos a hacer, fíjense, para el 2050, 1 de cada 4. Y hay posibilidades de ser 1 de cada 3. De cada 3. Qué importante esa información estadística. Y entonces tenemos entonces que trabajar con el compromiso, con esta visión de cuántos vamos a ser y cómo va a cambiar la pirámide poblacional. Y entonces tenemos que seguir los estándares de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU. Ahora, con este compromiso de señalados en la década del envejecimiento, que es del 2020 al 2030, sí, en donde vemos cómo erradicar el edadismo y el más importante, el autoedadismo. Ese es el más importante, tienes razón. ¿Ok? Entonces, ¿sí? En el que fíjense uno mismo se coloca en esa situación. Y empezamos a hacernos menos. Uh-huh. Y vamos hacia menos. Y no, debemos siempre pasitos atrás, nomás para agarrar vuelo. Y de acuerdo a eso que estás comentando ahorita, fíjate que me gustaría que nos dijeras cuáles son las principales problemáticas que tenemos, porque también hay tipos de abandono propio, como el que estás diciendo ahorita. Tengo una. Pero hay un abandono familiar. El nuevo analfabetismo digital. Ok. La brecha digital. Totalmente. Uh-huh. La Organización Mundial de la Salud y la ONU, la OPS, que es lo que nos corresponde, Organización Panamericana de la Salud, lo traen muy presente. Entonces, y esto debemos de disminuirla. Nunca la vamos a poder erradicar, ¿ok? Sí. Pero disminuirla con Academia Digital. Con este intercambio intergeneracional que debemos de promover, que también es nuestra responsabilidad. Así es. Entonces, tenemos un programa estatal gerontológico que vamos midiendo cómo vamos avanzando con los indicadores para poder disminuir la brecha digital, fomentar el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la participación, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho al trabajo. El acceso a la justicia, esa parte me interesa mucho por cuestión de contrato legal. El acceso a la justicia es la protección de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor. Así es quien tiene que estar en todas las audiencias no es el abogado defensor de la persona mayor. Siempre que está una persona mayor debe de estar, porque está al pendiente de que el piso sea parejo, de que pueda escuchar bien, de que tenga tranquilidad, y entonces para poder que los principios del debido proceso se cumplan en el proceso que se tenga que realizar. Por ejemplo, si a la hora de ejecutar una sentencia en la entrega de un inmueble a su propietario por arrendamiento, incumplimiento de un contrato de arrendamiento, nos encontramos persona mayor, no puede ejecutarse ese lanzamiento hasta que la persona mayor esté salvaguardada, su protección, su bienestar y sus derechos. Acude la Procuraduría para llevárselo a un albergue, entonces pero se tiene que proteger. Y que la Procuraduría sea de alguna manera su asesor. Así es, con respecto, no de la litis, sino con respecto a los principios y a su persona y a su condición, que puede ser que no escuche bien, y eso se tiene que dar cuenta la persona de que está escuchando bien y está entendiendo bien. La persona mayor tiene su tiempo y hay que saberlo respetar. Entonces esto trae como consecuencia que habemos personas mayores totalmente independientes y autónomos, personas semidependientes
y personas dependientes. Persona con discapacidad. Que también, pero me vas a tener que invitar, doctora, a otro programa. ¿Sí? Claro. Porque hay un tema que, déjame decirlo, para los y las abogadas, la inaplicación del estado de interdicción. Pero déjame decirlo para contrato legal y humano, es esta conocimiento que debemos de tener de las reformas, de las los estándares internacionales con respecto a la capacidad jurídica de las personas y el pleno reconocimiento de la autonomía y fomento de la autonomía de la persona hasta que ya no pueda, y entonces ahora sí va a ser sustituida por otra. Ya. Si no, no va a ser sustituida. Qué cuestión tan importante. Sí, sino pues un salvaguardia. Hablando de adultos mayores y su protección, es un tema enorme, sobre todo. Es para echarnos el chal, así, bien. Yo creo que sí te vamos a invitar a otro programa para poder que continuemos, tocamos tema de lo que corresponde, quiénes son, cómo determinarlos, cuáles podrían ser las posibles causas en las que ellos se infrinca parte de sus derechos, pero vimos también mecanismos. Sí, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que México... Pero nos queda mucho por hablar. Tenemos mucho que decir, pero lo más importante con trato legal es precisamente autoconocimiento, fomentar la información, la búsqueda de la información para promover un envejecimiento activo y saludable. Así es. Precisamente ese era el cierre que yo quería por el programa de hoy, porque ya estamos llegando al final y queremos quedarnos con una idea clara. Envejecer es un derecho, y lo mencionamos al principio, pero hacerlo con dignidad, respeto y protección también lo es. Sí. Agradezco profundamente que hayas venido, porque compartir la experiencia y platicar de todo esto es sumamente importante para todos nuestros radioescuchas. Pero, ¿cuál sería tu mensaje final para cerrar? Quiero cerrar este programa con la invitación de que vamos a estar en otros, con una reflexión. Claro. El autocuidado. Para todas las personas que nos están escuchando, que tenemos orgullosamente que formamos parte de este grupo etario, fomentemos el autocuidado. Entonces, y el autocuidado es una buena alimentación, una activación física, hacer ejercicios cognitivos como sudoku, cronogramas, cualquier otro sopa de letras, etcétera, memoramas que nos ayuden a estar siempre manteniéndonos ágiles. Hay unos que se van sumando, que van juntos. Sumas. Pues hay que estar pendientes de todos esos. Y esto significa autocuidado. Entonces, y hay otro requisito más: convivir. Levántese, si puede levantarse, a bailar, a convivir, a ser felices. Y así quiero terminar. Y así. Muchísimas gracias. Hoy más que nunca la invitación es a mirar con esa empatía, a informarnos y a actuar. Y ya estamos informándonos. Gracias a ti por estar aquí. Y con respecto a las personas adultas mayores, no solamente hablamos de leyes, hablamos de quiénes somos en la sociedad. Gracias por acompañarnos a través de Vive FM y todas las estaciones que nos enlazan en el estado de Nuevo León. Soy Irma Oliva. Y esto fue Contrato Legal. Nos escuchamos en la próxima. Contrato Legal con Irma Oliva. El derecho sin tecnicismos. Para que lo uses y lo ejerzas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.